Qué alegría saludarles, amigos, amigas, que nos conectamos en esta plataforma. Como ya te dije, está contigo tu hermana Marina Medina y deseo que este sea un tiempo muy especial para todos los que se están conectando. Quisiera ver tus saludos, quisiera ver tus expectativas para comenzar. Y vamos entonces a entrar en materia porque el tiempo es oro. Voy a estar ya iniciando y esperemos que los demás se sigan sumando en este tiempo de enseñanza. Bienvenido a este webinar que hemos titulado Errores que cometen los cristianos en la interpretación bíblica y cómo resolverlos. Y obviamente no pretendemos abarcar todos los errores que puedan cometer las personas, los cristianos, a la hora de interpretar, pero te voy a comentar los más puntuales y los más, digamos, imprescindibles y los que cometemos comúnmente y cometen muchos cristianos. Y la idea de compartir esto contigo esta noche es para que ya entonces no sigas cometiendo esos errores y también puedas ayudar a otras personas. Ok, tengo personas desde Guanajuato. Bienvenida, Rosalba. Qué alegría que gente de México también se está conectando con nosotros. Así que un saludo fuerte a la gente de México, así como a la gente de Panamá. Vamos entonces a iniciar aquí. Y dado que tenemos gente de México y otras latitudes de Panamá, ¿verdad? Es muy importante lo que te voy a decir. Deseo que este sea un tiempo que apartes exclusivamente para estar conectado con lo que vamos a hablar, para que le puedas sacar provecho a lo que vamos a estar compartiendo en esta noche contigo. Así que te voy a pedir que si no estás conectado desde el celular, te olvides del celular, ponlo en silencio, de la tele, de la gente que está alrededor. Dile a tu familia, a tu gente que por una hora y media no te distraigan. Y espero que entonces en esta noche estés hasta el final, porque los que se queden hasta el final van a recibir una bonificación. Muy bien. Yo quiero entonces, antes de entrar en los errores, pues darte mi cordial bienvenida nuevamente y decirte el por qué es necesario aprender la información que yo voy a estar compartiendo contigo. Cuando nosotros leemos en Timoteo, capítulo 2, versículo de la segunda carta a Timoteo, perdón, capítulo 3, versículo 16 al 17, ahí vamos a encontrar una joya que es sumamente importante para todos los cristianos. Y esa joya nos dice de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es la verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Y cuando llegamos al versículo 17, dice que la palabra de Dios la usa para prepararnos, para capacitarnos y para que nosotros podamos hacer toda buena obra. Entonces, el primer principio, si podemos decir así, que yo quiero en esta noche transmitirte, es que cuando nosotros leemos la Biblia, estudiamos la Biblia, eso produce calidad de vida a nosotros. ¿Sí? Entonces, estudiar e interpretar la Biblia correctamente, eso produce calidad de vida a nosotros. Esto es muy importante. Hemos querido traer este webinar porque creemos que el interpretar la Biblia correctamente trae calidad de vida a todos los cristianos, a todos los que se esmeren en estudiarla y se esmeren en conocerla. Muy bien, y dado que nosotros, la palabra de Dios nos trae calidad de vida, quiero mostrarte un pasaje. Cuando nosotros leemos en Nehemías capítulo 8, el versículo 8, habla de una historia donde está Nehemías, Esdras y varios levitas leyendo el texto bíblico a la multitud. Te pongo un poco en contexto. Esta multitud a la que ellos están leyendo la Biblia son aquellas personas que habían nacido en el exilio.
son aquellas personas que están en el exilio y ya en este momento de Esdra y Nehemías, recordemos que Nehemías quiere hacer toda una reconstrucción, continúa con la parte espiritual. Y nosotros vemos aquí en Nehemías 8, capítulo 8, versículo 8, nos muestra cómo cuando Nehemías, Esdra y los levitas comienzan a leer nuevamente el libro. Y esta es una población que, por ser una población que crece en el exilio, no conocía el libro. De hecho, ni siquiera hablaban el idioma que ellos estaban leyendo. Y por eso el texto bíblico dice, leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido de modo que entendieran la lectura. ¿Sabes qué ellos estaban haciendo ahí? La interpretación, diríamos en nuestro idioma de hoy, la labor hermenéutica, exegética, para que el pueblo pudiera entender qué decía el libro. Y cuando leemos todo este capítulo, después de que ellos escucharon el libro, el texto bíblico dice que comenzaron a llorar y ellos le alentaban a que no lo hicieran porque era un día santo a Dios, pero ellos comenzaron a llorar porque todo lo que la palabra de Dios produce en las personas. ¿Cuándo pasó eso? Cuando la gente, ¿verdad?, escuchó la interpretación correcta del texto bíblico. Por eso es importante que escuches este webinar, porque una buena interpretación del texto bíblico nos permite tener también entonces una buena calidad de vida. Ahora, fíjate lo que dice el texto bíblico. No malinterpreten, y aquí está hablando Jesús. Nos vamos al Nuevo Testamento y Jesús dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Y cuando nosotros llegamos al Sermón del Monte, en el Sermón del Monte constantemente vamos a ver a Jesús enseñando cuando dice, yo no he venido a abolir, más yo digo, más yo digo. Eso lo puedes ver en la versión Reina Valera, oíste que fue escrito, más yo digo, ¿verdad? Entonces, ¿qué produjo Jesús con todo eso? Más yo digo, porque era importante en este momento reconocer que estaban tan permeados los religiosos de la época con la ley oral que habían olvidado la misma escritura del Señor. Y por eso Jesús vino nuevamente a ponerla en contexto, a que le hicieran una correcta interpretación. Y esa interpretación que produce calidad de vida. Fíjate la calidad de vida que Cristo enseñó cada vez que él usó en el Sermón del Monte y en otros pasajes del Nuevo Testamento, pero yo digo, ¿verdad? Y aquí nosotros vemos que en Mateo 5:22, cuando está hablando acerca de si tenemos algún conflicto con alguien, en vez de odiar o ojo por ojo y diente por diente, él dice más, yo os digo, ponte a cuenta cuando tengas algún conflicto con alguien. Entonces, mira cómo nos trae calidad de vida el que Jesús interprete correctamente la palabra, nos ayuda a evitar el conflicto. ¿Y quién no tiene calidad de vida cuando no está en conflicto con nadie? Mateo 5:34 dice, más yo digo, cuando él decía, no juréis por nada, más que tú sí sea sí, tú no sea no. Entonces, ese más yo digo de Cristo, esa nueva interpretación o correcta interpretación que Cristo hace, ayudó a que, y sigue ayudándonos a que nosotros podamos vivir viviendo en la verdad. Y vivir en la verdad trae calidad de vida, porque cuando nosotros decimos la verdad, no tenemos que estar ocultando nada, ni nos tenemos que estar ocultando de nadie, y eso produce calidad de vida. Igual cuando vamos a Mateo, capítulo 5, versículo 43 al 44. Mateo capítulo 5, versículo 43 al 44, nos habla de que no paguemos venganza o mal por mal, sino más bien que nosotros podamos amar a nuestro enemigo y paguemos con bien ante el mal. ¿Y qué promueve eso? La decisión de amar. Y no hay cosa más hermosa cuando nosotros decidimos amar a pesar de, porque el amor es una decisión. ¿Qué produjo toda esta calidad de vida?
la interpretación correcta de la ley, del texto bíblico, que fue lo que Jesús enseñó. Entonces, en esta noche, yo te invito a que te visualices y te voy a pedir que por unos segundos cierres tus ojos. No te preocupes, nadie te va a quitar nada. Cierra los ojos y pensando en esta figura que tú estás viendo frente a tu pantalla, visualízate. ¿Cómo te ves? Visualízate. ¿Cómo quisieras manejar la palabra de Dios? ¿Qué tipo de herramientas quisieras tener para manejar de forma más eficaz la palabra de Dios? Que puedas sentarte, leerla, entenderla, asimilarla. ¿Eh? Qué cosa tan interesante, ¿verdad? Entonces, no solamente visualízate teniendo todas las facultades para interpretar bien la palabra de Dios, sino que visualízate ahora entendiendo bien la palabra de Dios, visualízate cómo puedes enseñar lo que sabes a otros, cómo puedes llevar transformación a otras personas. Entonces, si te viste manejando mejor el texto bíblico y que todas estas herramientas nuevas te ayudan a bendecir a otras personas, este webinar y este seminario es justamente para ti, porque la idea es que tengas las herramientas necesarias para que puedas, ¿verdad? Puedas llevar a otra persona a entender correctamente la palabra del Señor. Mira cómo está ese grupo ahí. Ellos están contentos, están alegres porque quieren aprender y alguien le está enseñando y alguien que tiene las herramientas y los recursos le está enseñando para que ellos puedan aprender la palabra de Dios. Así que esa es la idea que queremos tener contigo y que tú puedas leer bien la palabra del Señor. Así que ahora yo quiero llevarte a otro pensamiento y el pensamiento al que te quiero llevar es quédate. Queremos que te quedes hasta el final de este webinar porque como lo dije tenemos una invitación especial y por lo menos queremos que 30 personas puedan aprender a interpretar la Biblia paso a paso. Bien, yo quiero comentar un poquito de mi historia. Algunas personas me conocen y otras personas no. Y aquí voy a aprovechar entonces para presentarme. Mi nombre es Marina Medina y yo, por la gracia del Señor, conocí del Señor muy niña y eso me permitió, al conocer al Señor muy niña, que yo estuviera muy conectada con escuchar la Biblia, escuchar enseñanza, y algo que me encantaba siempre era justamente escuchar las enseñanzas. A mí me encantaba la escuela dominical y me sigue gustando la escuela dominical porque siempre me ha gustado aprender de lo que me enseñan de la palabra. Y ese amor por la palabra ha estado conmigo durante mi desarrollo, durante mi crecimiento, tanto así que cuando yo me gradué de la escuela secundaria, hice dos cosas. Inmediatamente que entré a la universidad, me matriculé en el Instituto Bíblico. Así que yo hice el Instituto Bíblico y hice la universidad casi al mismo tiempo y comencé a aprender muchas cosas. Y un aspecto que trascendió, que me marcó en mi historia, es que comencé a recibir la materia de hermenéutica y yo fui impactada por el profesor que enseñaba esta materia, el profesor Rigoberto Zapata. Me encantaba todo lo que él decía de la palabra, las formas y las cosas que yo no había visto en la palabra, y creó más sed en mí de conocer y de querer poder estudiar mejor la palabra de Dios. Ahora, como te digo, yo comencé a estudiar la Biblia desde niña y recuerdo que me ponía con mi Biblia y mi cuaderno, hacía mis apuntes, subrayaba el texto bíblico y yo hacía mis interpretaciones. Así que en mí siempre hubo ese deseo y llegar al Instituto Bíblico y recibir esta materia fue como algo que me impactó. Sin embargo, a pesar
de que recibimos esta materia no recibe como, o sea, ¿qué pasos yo puedo dar para luego hacer una correcta interpretación del pasaje? Y era algo que me seguía costando. Y así como de temprano conocí al Señor, cuando yo era estudiante, comencé a enrolarme en un ministerio que trabaja justamente con estudiantes y en medio de la comunidad me invitaron a un campamento internacional. Y cuando fui a este campamento internacional, yo escogí el taller de cómo estudiar la Biblia, porque es el tema que me apasiona. Y que cuando comencé a escuchar a la maestra, y ella se llama Elizabeth Sender, y comenzó a enseñar de una manera y comencé a recibir unas herramientas, qué paso dar, cómo hacerlo, y eso comenzó a abrirme los ojos, que cuando yo regresé a mi país, pues ya yo tenía ciertos pasos y el estar afiliado con la comunidad, tuve unos discipuladores que comenzaron también a enseñarme cómo hacer el método inductivo, eso comenzó a darme herramientas para yo interpretar la Biblia de manera correcta. Y es lo que me ha seguido ayudando y desarrollando en mi ministerio. Hemos tenido oportunidad de recibir capacitación como de enseñar capacitaciones y eso ha sido de mucha bendición para mí y para otras personas. Y llegué a ese punto que yo quería, no solamente yo recibir y ser transformada por la palabra y tener las herramientas para enseñar la palabra, sino entonces cómo yo podía enseñar a otras personas también a estudiar la palabra. Y es lo que estamos haciendo justamente. Te quiero dar herramientas para que tú también sepas cómo abordar de mejor manera y ser más fiel a la interpretación del texto bíblico. Así que ahora quiero aprovechar y que me escribas cuáles son tus expectativas. Claro, evitar errores, definitivamente. Ok, bien, ¿quién más? ¿Quién más? Bueno, entonces, sin más, vamos a entrar. Yo quería escucharte y que también interactúes conmigo. Vamos a entrar entonces a los errores que cometemos a la hora de interpretar el texto bíblico y espero que realmente estas herramientas que vamos a dar te sean de mucha ayuda. Bien, error número uno. Error número uno que cometen algunos cristianos a la hora de acercarse al texto bíblico es, primeramente, no aceptar que la Biblia es un libro. Además de ser la palabra de Dios, la Biblia es un libro. Entonces, esto a veces choca con algunas personas porque piensan que decir que la Biblia es un libro es desmeritar que la Biblia es la palabra de Dios. Y yo te quiero decir que para nada, la Biblia siempre será la palabra de Dios, ha sido inspirada por Dios, lo acabamos de leer. Sin embargo, tenemos que aceptar también que es un libro y que como libro nosotros nos tenemos que acercar no solamente a la Biblia como palabra de Dios, sino que también tenemos que acercarnos a ella sabiendo que estamos leyendo una literatura antigua. Y con esto te quiero decir, la Biblia es 100% divina, pero también es 100% humana, porque fue escrita por seres humanos. Y ahí hay esa combinación entre el aspecto divino y el aspecto humano. Y el hecho de que haya un aspecto humano, cuando nos referimos a la Biblia, entonces nos lleva a que tenemos que cuando nos acercamos al texto bíblico, tenemos que encontrar y reconocer que es una literatura y tengo que tener las herramientas para poder leer esta literatura. Fíjate lo que dice Job capítulo 3, versículo 11 al 16. Job capítulo 3, versículo 11 al 16. Voy a leerlo. Es la versión del jubileo. Es la que voy a leer. ¿Por qué no morí yo desde la matriz y fui, aquí no veo bien la palabra, traspasado saliendo del vientre? ¿Por qué me previnieron las rodillas? ¿Y para qué los senos que mamare? Pues, ¿qué hora yaciera yo, reposara, durmiera y entonces tuviera reposo? Con los reyes y con los consejeros de la tierra que edifican para sí desierto, o con los príncipes que poseen oro, que llenan sus casas de plata. ¿O por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? ¿Ok? Entonces,
yo te pregunto a ti, a ver, ¿qué captas? ¿Qué entiendes de estos versículos? Que, ¿Qué entiendes de estos versículos que estamos leyendo? Y la verdad tenemos que reconocer que tal vez tendríamos que hacerle una primera lectura, una segunda lectura, una tercera lectura, y eso está bien porque esto es lo que conlleva la disciplina de la interpretación bíblica. Pero nos damos cuenta que de una sola entrada no es tan fácil entender lo que está diciendo estos 5 versículos. Imagínate, 5 versículos nada más de Job capítulo 3. Entonces, aquí es donde viene el aspecto de que yo, si esto me cuesta entenderlo, yo tengo que seguir trabajando y tomando algunos pasos para que yo pueda entender mejor. ¿Y qué pasos lo tenemos que tomar? ¿Cómo podemos resolver este error? Pues sencillamente prestando atención a todo lo relacionado con lo que tiene que ver con la escritura, el lenguaje. Y nos vamos a dar cuenta que entonces cuando leemos cualquier libro de la Biblia, cualquiera de los libros que están en la Biblia, vamos a encontrar palabras y hay palabras repetidas. Posiblemente en el texto va a haber comparaciones, tal vez haya contrastes, vamos a encontrar listados, a veces hay un listado de cosas que se van enunciando. Vamos a ver la causa y el efecto, es decir, hay una causa, algo que produce un efecto, conjunciones como así pues, puesto que, porque, ¿verdad? Pronombres, yo tuve, y sobre todo los verbos. Y yo no puedo hacerme de que porque estoy leyendo la Biblia, que es la palabra de Dios, estas cosas no le voy a prestar atención. No podemos hacer eso, porque estamos leyendo una literatura. Y si queremos realmente captar el sentido de esa literatura, tenemos que prestar atención al idioma, al lenguaje y a estos componentes gramaticales para poder entender de mejor manera el texto. Aquí te trajo un ejemplo y en este ejemplo han tomado un fragmento de la palabra y entonces es una parte es una de un versículo de la carta de Pablo y dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo. Ese es Romano, ¿verdad? Capítulo 12, el versículo 1 y 2. Entonces, fíjese que esta persona comienza a hacer este ejercicio y se da cuenta que solamente en este versículo, Dios, 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 se repite 3 veces la palabra Dios. Entonces, ahí hay un énfasis que está haciendo en ese momento el autor. Pero vemos pronombres como vuestro, vuestro, y de repente vemos que aquí la persona dice hay una lista de aceptable, bueno, perfecto, hay un contraste. ¿Ves? Entonces esto es todo un ejercicio. Yo lo quise hacer con Job capítulo 3 y en Job capítulo 3, fíjate, el autor habla de morir, pero lo habla de diferentes maneras. Entonces está morir en el versículo 11, reposar, dormir, reposo, porque ese reposo, reposar, dormir, él está haciendo alusión a morir. Entonces habla de reyes y consejeros. Ahí estamos viendo un listado, reyes, consejeros, príncipes. Y vemos un contraste también, escondido y luz. ¿Ok? Y esto, vemos que solamente en 5 versículos hemos encontrado estas riquezas porque le estamos prestando atención a las palabras y le estamos poniendo, aplicando las reglas, ¿verdad? De la gramática y esto nos permite entonces entender un poco qué estará queriendo decir Job. ¿Ves? Entonces, ahí está la riqueza y el por qué no podemos acercarnos a la Biblia solamente pensando que es palabra de Dios. Y con esto y con mucho respeto voy a decir lo que voy a decir. Algunas personas que solamente ven la Biblia como la palabra de Dios, dice, bueno, como la Biblia es la palabra de Dios, el Espíritu Santo me va a revelar qué dice. Y si es cierto, el Espíritu Santo te lo va a revelar, pero también el Espíritu Santo lo va a revelar en la medida en que tú uses las capacidades cognitivas que el Señor te ha dado para poder entonces hacer un correcto acercamiento a la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, ya hemos visto el primer error. ¿Y el primer error cuál era? Ajá, ese era el primer error,
que no podemos acercarnos a la Biblia solamente viéndola como el libro, como la palabra inspirada, sino que también tenemos que verla como un libro porque es un libro. El segundo error que cometemos, ¿cuál es? La falta de actualización de los códigos. Y este está muy ligado con lo que ya venía diciéndote del anterior. Ambos están ligados. Así como tenemos que ver la Biblia como un libro, también tenemos que actualizar nuestros códigos. Ahora, ¿qué es un código? Un código es un símbolo que usamos y en nuestro caso, cuando hablamos del idioma, ahorita estamos usando un código y estamos usando un código que nosotros le llamamos los códigos de la lengua española y que nos permite que nosotros nos podamos comunicar. Si no hablaras español y yo no hablara español, no nos pudiéramos comunicar. Entonces es importante que nosotros sepamos cómo podemos, a la hora de acercarnos al texto bíblico, poder estar en mejor sintonía con los códigos eh, más modernos, si lo podemos decir así. Voy a aclarar esto. Y aquí yo quiero ponerte cuál es el recorrido. El recorrido que prácticamente ha tenido la formación del texto bíblico. Comenzó con la inspiración de Dios. Cristo, Dios inspira su palabra, ¿verdad? Y inspiró a que autores humanos escribieran el texto bíblico. Al escribir estos autores humanos el texto bíblico lo hacen en idiomas específicos, el hebreo, el arameo, el griego, ¿ok? Y no estamos hablando del hebreo ni del griego del siglo XXI. Estamos hablando del hebreo que se hablaba en los tiempos bíblicos y el arameo y el griego que se hablaba en los tiempos bíblicos. Ok, bien. Que mi anfitriona, por favor, con los micrófonos. Entonces, cuando nosotros vemos los autores escribieron una serie de textos originales, pero ¿sabes qué? No existen ya esos textos originales, existen las copias de los originales. No hay ahora mismo ningún original que se haya encontrado, sino las copias y a veces se encuentran más copias y lo ideal es que esas copias sean lo más cercano posible al texto original. Entonces, esas copias, la crítica textual, que es una ciencia que tiene que ver con la lingüística y con todos estos aspectos de la confección del texto bíblico, examina los manuscritos para primeramente ver la evidencia interna y externa y decir de qué data son esos manuscritos. Y entre más cercano sea el manuscrito al original, tiene más fuerza, más rigor, porque está más cercano a los escritos originales. Esos escritos han sido traducidos y de seguro cuando nosotros recibimos nuestra traducción en español ya ha pasado por otras traducciones previas y nos llega la traducción en español y esa traducción le llega al lector. ¿Ok? Entonces, ¿por qué te pongo todo este recorrido? Porque no crees que desde el momento en que este código, ¿verdad? Perdón, este código no, de que la palabra de Dios fue inspirada hasta cuando nos llega, ha pasado muchas cosas. Y por eso es importante que nosotros podamos leer versiones que sean más fáciles para el lector entender lo que está diciendo el autor. Y aquí te pongo esta gráfica donde de repente nosotros vemos, está la Reina Valera del 60, que ustedes saben que Reina Valera fue escrita en los siglos pasados, no fue escrita en el siglo XX, sino en siglos antes del 20, pero que esto ha ido pasando, ¿verdad? Y vemos que ya hay versiones más modernas. Ahora, ¿qué es lo que pasa con versiones más antiguas? No son malas, son buenas. De hecho, ustedes y yo, la Reina Valera, que es una de las famosas, si podremos decir así, ¿ok? Estas versiones tradujeron los libros literalmente, literalmente, es decir, palabra por palabra. Pero ¿qué pasa con estas nuevas versiones? Usan el equivalente dinámico. ¿Qué es el equivalente dinámico? Decir lo mismo que está en el libro, pero explicándola, más que explicar, actualizándola, diciéndolo de una forma
más entendible para nosotros. Es lo mismo que pasa en las traducciones. Si yo hablo inglés y alguien me está traduciendo al español, esa persona no va a decir palabra por palabra, esa persona va a hacer una traducción, pero va a tratar de transmitir lo que está diciendo en este caso la persona. Y es lo mismo que pasa con estas nuevas versiones. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Que nuestro código pueda ser mejor entendido, el código bíblico pueda estar más acorde con nuestro código, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué entendiste cuando Job decía, me previnieron las rodillas? ¿Qué entendiste allí? ¿Mm? ¿Qué entendiste? Entonces, estas versiones que son más antiguas, esta es la del jubileo, la verdad es que a la hora de tratar de entender la Biblia nos complica un poco más. Tenemos que hacer un trabajo más de rigor. Pero fíjate cómo resolvemos este tipo de errores usando diferentes versiones. Entonces aquí fíjate, cuando tú tienes diferentes versiones que hoy día a través de tu app, si tienes un app en la Biblia o sencillamente teniendo diferentes versiones, pero esto ya es fácil, más fácil que antes tener diferentes versiones a la hora de leer un pasaje bíblico, te ayuda a que justamente puedas ver la diferencia. Y por ejemplo, con este texto que te estoy trayendo, ya yo entiendo que bienaventurado, la nueva versión internacional dice dichoso. Entonces bienaventurado significa dichoso, porque en nuestro contexto, la palabra bienaventurado es muy difícil que la gente la diga. La gente no dice, estoy bienaventurado. La gente por lo general dice, estoy feliz, estoy dichosa, ¿verdad? Entonces ya comenzamos a entender mejor qué era lo que está diciendo ese verso. Y lo vamos a ver. Fíjate cómo lo dice Job. El mismo Job que estamos trayendo, que Job no va a estar acompañando en los diferentes errores, siempre lo voy a traer para que veamos cómo se cumple el error en este pasaje. Ahora lo traje en una versión más actualizada, lo traje en la versión Nueva Traducción Viviente. Y quiero que lo leas y quiero que me digas si no sientes más comprensión de lo que está diciendo Job capítulo 3 en este verso, en esta versión. Mire, dice, ¿por qué no nací muerto? ¿Por qué no morí al salir del vientre de madre? ¿Por qué me pusieron en las rodillas de mi madre? Ahora sí comprendo qué estaba diciendo. ¿Por qué me alimentaron con sus pechos? ¿Ok? Y si sigues leyendo, verás que no, esta versión me permite entender un poco mejor lo que estaba diciendo Job. Pues justamente es eso. Los códigos que utiliza esta versión son más amigables con los códigos que estamos usando en este siglo y por lo tanto es más fácil entender el texto bíblico de esa manera. O sea, en pocas palabras, es bueno que cuando estudies la palabra tengas diferentes versiones del texto bíblico que te comiencen a dar un panorama y te abran y puedas ver de forma más clara qué es lo que está diciendo el pasaje. Vamos al tercer error. El tercer error que cometen las personas, los cristianos, cuando están leyendo el texto bíblico, es el de la poca sensibilidad cultural e histórica. Y esto es un error muy común y pienso que está muy ligado a el hecho de que a veces no se tienen los instrumentos necesarios. Pero ahora con el Internet es mucho más fácil que antes. Ahora, este error de poca sensibilidad cultural e histórica, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué entendemos exactamente por contexto cultural e histórico? Voy a echar para atrás. Bueno, voy a echar para atrás y veamos esta diapositiva donde, imagínate, aquí está el tiempo de la Biblia, el tiempo en que fue escrita la Biblia. Y aquí está el tiempo del siglo XXI. Y cuando nosotros hacemos un parangón,
tenemos un río donde ha corrido un montón de cosas, como dice el dicho, ¿verdad? En ese río ha corrido un montón de cosas, cultura, lenguaje, tiempo, situaciones, formas teológicas en que se pensaba. Entonces, es importante este principio, porque si nosotros no somos sensibles al aspecto cultural en el cual fue escrita la Biblia, no somos sensibles al aspecto histórico en el cual la Biblia fue escrita, podemos cometer dos errores. El primer error es que nosotros esos aspectos no los tomemos en cuenta en nuestra interpretación y se pierde un poquito de la esencia que nos está transmitiendo el pasaje. Por ejemplo, como lo decía, yo estoy leyendo Filemón. Filemón fue una carta escrita por Pablo y en esta carta escrita por Pablo, Filemón Pablo habla de Onésimo, quien era el esclavo de Filemón. Entonces, para yo entender mejor qué está pasando ahí, yo tengo que entender un poco cómo era el sistema de la esclavitud en los tiempos del Nuevo Testamento, porque es una carta donde sale un tema a tratar, la esclavitud. Entonces, si yo no conozco un poco de eso, tal vez se pierde un poco de riqueza en entender mejor la interpretación del texto bíblico. Pero el otro error que podemos hacer con este aspecto cultural y histórico es querer extrapolar de los tiempos bíblicos, traerlos al siglo XXI, aspectos que eran netamente culturales de aquella época. Y yo compartía que justamente cuando nosotros leemos Hechos capítulo 15, que habla del concilio de Jerusalén, Hechos 15 ya nos habla justamente de este problema cultural. ¿Qué pasaban con los cristianos judíos? Ellos querían que los cristianos que no eran judíos, al convertirse, asumieran los aspectos culturales de la época que era para los judíos. Es decir, quería que se circuncidaran y practicaran las normas de las leyes judías, lo cual eso no es lo que enseña el Evangelio. Entonces, si yo no estoy clara en esto, a veces vamos a obviar la historia y la cultura, o a veces vamos a querer traer aspectos que eran netamente culturales de esa época al siglo XXI y ambos son errores. ¿Ok? Fíjate, entonces, ¿qué entendemos por esto del contexto histórico-cultural? Todo lo que tiene que ver con el texto bíblico que no está en el texto bíblico. ¿Ok? Como te dije hace un momento, en Filemón, sí hablan de Filemón, Onésimo era esclavo de Filemón, pero no habla de la esclavitud como tal. Entonces, está implícito en el texto, pero no es que están hablando sobre ese tema, ¿ves? Entonces, contexto histórico-cultural, cuando la Biblia dice, y le costó un denario, nosotros no entendemos qué es un denario, pero las traducciones más modernas, las versiones más modernas, hacen el equivalente. A eso también era un poco lo que te decía, ¿ok? Entonces, bien, ¿cómo nosotros resolvemos esto? ¿Cómo nosotros resolvemos? Prestándole con esta pregunta. ¿Qué del trasfondo histórico y cultural está influyendo en la comprensión de mi texto? ¿Qué del trasfondo histórico y cultural está influyendo en la comprensión de mi texto? Y esta es una forma entonces de poder sobreponernos a este error cuando entonces yo tengo que buscar un comentario o un diccionario bíblico o un compendio bíblico que de repente, si estoy leyendo X o Y porción de la Biblia, me traiga más luz, ¿verdad? Y yo pueda hacer una mejor interpretación del texto bíblico. Y eso me ayuda un montón. Yo recuerdo que el año pasado se estaba estudiando la carta de Primera de Timoteo. Y ustedes saben que en esta carta hay dos pasajes que son muy tenaz con relación al liderazgo de las mujeres. Entonces, hay muchas críticas con relación a ese pasaje. Pero, ¿qué pasa? Si para nosotros comprender un poquito mejor ese pasaje y no hacer una interpretación incorrecta, que de hecho es la que se ha hecho y ha sido una interpretación
para seguir sometiendo a las mujeres o no creer en el liderazgo de las mujeres, habría que entender por qué Pablo habla de la forma que está hablando en esta carta, ¿verdad? Y hay que entender entonces el aspecto cultural. Y ahí, en esos tiempos de Pablo, estaba lo que era el parte familia, que el parte familia prácticamente era como el parte familiar principal en la familia, y esa persona no solamente era su familia, sino que eran muchas personas los que vivían ahí, los esclavos y todo el que vivía en su casa. Y hay muchas cosas detrás por la cual entonces poco a poco vamos descubriendo, la mujer no tenía en esa situación social, no podía hablar, no tenía ningún derecho, no se le concedía derecho. Entonces, ese es el aspecto cultural que está detrás justamente de esta carta de Primera de Timoteo. Y cuando nosotros vemos eso, entonces puedo interpretar mejor Timoteo. Te voy a dejar que pienses un segundo eso para que entonces tú puedas reflexionar la importancia que tiene el trasfondo bíblico cultural en la comprensión del texto bíblico. ¿Ok? Fíjate, nosotros cuando vemos esto tenemos que pensar, si Dios decidió hablar primero a estos pueblos antiguos, inmersos en esta cultura radicalmente opuesta a la nuestra, entonces tenemos que prestarle un poquito de atención. Yo no puedo ir al texto bíblico y pensar de que no tiene, no le puedo prestar atención. Y eso requiere entonces que tengas algunas herramientas y las puedas usar. Pero como lo dije, ¿verdad? Tienes que tener también mucho cuidado, porque ¿qué pasa cuando yo leo un comentario de X pasaje? Entonces leo toda la opinión de ese comentarista sobre ese pasaje y tengo que tener entonces cuidado también de no traer todas entonces la interpretación de ese autor a mi interpretación. ¿Ok? Esto es muy importante. Entonces, aquí lo vamos a ver en Job. Aquí, fíjate que hemos estado leyendo el capítulo 3, versículos del 11 al 16. Pero quise ahora echar un poquito para atrás y nos vamos a dar cuenta que Job dice dos cosas en medio de lo que está, y dice que maldiga ese día a los expertos en maldiciones. Y luego habla sobre el despertar del Leviatán. Y cuando yo leo esas dos expresiones, me hace pensar de que en aquella época, y de hecho eso era así, era esa época donde estaban los oráculos, y el oráculo siempre podía decir algunas cosas, o algunos profetas, y si el profeta maldecía, pues la maldición se hacía. Entonces, esa es la época aquella. Y yo puedo entender este versículo en la medida en que, sí, en ese contexto histórico las cosas eran así. Y el Leviatán, ¿qué es el Leviatán? ¿Quién es el Leviatán? Entonces, definitivamente un comentario es el que me va a ayudar y me dice que se cree que era una especie de figura, podría ser mitológica o verdadera, que existía debajo del agua o era terrestre, no se sabe con certeza, pero ahí está. Entonces, yo no puedo ahora centrarme que era Leviatán, porque en eso no gira lo que está en el capítulo 3. Pero el saber esto me permite comprender mejor el capítulo 3 de Job. Así que hay que prestarle atención al contexto histórico y al contexto cultural. Ok, el siguiente aspecto que vamos a ver, el siguiente error, el error, olvidar que la Biblia es una biblioteca. ¿Ok? Eso es importante. Este es un error que cometen muchos y se olvidan que la Biblia es una biblioteca. ¿Sabes qué significa Biblia? Viene del latín biblión, que significa biblioteca. Y cuando tú tienes la Biblia, tú tienes 66 libros. Estás cargando con 66 libros. Entonces, querido amigos, amigas que me escuchan, yo no puedo entonces acercarme a la Biblia y querer tomar un libro y decir, bueno, voy a leer hoy este libro y mañana leo el otro libro y paso mañana leo otro libro
Y entonces agarré pedacitos y pedacitos de cada libro y ese es el error que se comete cuando no vemos la Biblia como una biblioteca. Aquí esta figura que estás viendo, ¿lo ves? Tenemos libros de profecías y son varios. Y este es un género profético. Pero en esa biblioteca hay libros sapiensales, es decir, que hablan de la sabiduría, que hablan a través de la poesía, de la sabiduría de Dios. Pero en esa biblioteca tenemos cartas, que son las del Nuevo Testamento, y algunas son personales y otras son más generales. Y tenemos historia, que es la que vemos en los primeros libros del texto bíblico, pero también hay historia de otro tipo, más de monarquía y todo lo demás, en algunos libros históricos, y vemos una historia diferente, una narración diferente en los evangelios. Entonces, hay una cantidad de libros, son 66. Y así yo me doy cuenta que yo no puedo tomar un libro y solamente leer un poquito y ya. Ese es un error y es lo que muchas veces no permite que los cristianos tengan un panorama general de lo que dice un libro y de lo que dice el texto bíblico, porque leemos un pedacito acá, un pedacito allá. Entonces, ¿qué nos ayuda a resolver este problema? Este problema es resuelto leyendo la Biblia de manera sistemática. ¿Y qué es leer la Biblia de manera sistemática? Es como cuando tú vas a leer un libro que te asignaron en una materia o hay que leer ese libro y ese libro lo vas a comenzar a leer desde el principio y vas a ir leyendo hasta llegar al final. Y cuando ya llegues al final, puedes pasar a otro libro. Si estás leyendo Marcos, cuando termines Marcos, puedes irte al antiguo a leer Oseas, pero después que terminaste de leer Marcos. Y esto nos ayuda entonces a tener un panorama de lo que quiso decir el autor en ese libro y nos ayuda a tener un panorama de lo que dice la Biblia también. Y esta es la importancia de no cometer este error, de no ver la Biblia como, ¿verdad?, una biblioteca. Aquí vamos, Job, siempre tú sabes, pongo los ejemplos con Job. Job 3, del 11 al 16. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si al estudiar Job 3 al 16 no me doy cuenta que Job es parte de todo un libro? Y de hecho, cuando leemos Job, te vas a dar cuenta que los dos primeros capítulos de Job es narración y el último capítulo 42 es narración, es historia, o sea, se está narrando algo que está pasando, pero desde el capítulo 3 hasta el capítulo 41 prácticamente son discursos, que si el discurso de Job, de los amigos, de otro amigo, de Dios, y son discursos poéticos, y son discursos donde cada personaje que está en Job expresa su pensamiento con relación a la situación que le está pasando a Job. Este es el primer discurso de Job y es una poesía y Job está diciendo algo en medio de esta poesía. Pero si yo no leo todo el libro de Job, siempre nada más nos quedamos con el capítulo 1 y 2, que fue lo que pasó con Job, todo lo que le sucedió y lo que Job dijo en ese momento, pero no sabíamos que Job había deseado ni siquiera nacer. Y otras cosas que sigue diciendo en el libro, porque solamente leemos un texto y ya no leemos más. No, si comencé con Job, tengo que ir leyendo hasta que termine el libro de Job. Ese sería lo ideal. Y este error que voy a hablar ahora está muy ligado con este error que antecedió. Y este es el error número 5. Y este error es no ver la Biblia, ¿verdad?, como un todo. Y puse entre paréntesis rompecabezas, porque ¿qué quiere decir eso? Que no se ve la Biblia como un todo y no se ve que cada piecita en ese todo es importante. Y si nosotros sacamos ese texto de todo el contexto, estamos dejando el rompecabezas sin una ficha que falta. Entonces, así como tenemos que ver el texto bíblico como un todo, pero el error es no verlo como un todo. Y esto está muy ligado con lo que es el contexto. La Biblia tiene diferentes tipos de contexto. Está el contexto
el pasaje mismo. Entonces, ahí está el pasaje, y el pasaje tiene un contexto inmediato, que es lo que se va diciendo ahí en el mismo texto, ¿verdad? Pero también hay un contexto orbital. ¿Y cuál es el contexto orbital? Es lo que está antes y lo que está después del pasaje. Y hay pasajes donde a veces el contexto virtual no tiene ninguna influencia en ese texto que estás viendo, pero hay otros momentos en que sí. Entonces es importante que se vea. Está el contexto del libro, que es el pasaje dentro de todo el libro, y el contexto de la Biblia, que es ese pasaje con todo lo que dice la Biblia. Y esto es importante porque nos cuida de que nosotros hagamos una mala interpretación, porque si ese texto, al ser interpretado por mí, no va acorde con estos otros contextos, entonces yo no estoy haciendo una correcta interpretación del pasaje. Mira, si yo solamente tomara el versículo 12 y 13 para interpretar Job 3, y al leer estos dos versículos, yo digo, ay, mira lo que decía Job, ¿por qué me pusieron en la rodilla de mi madre? ¿Por qué me alimentaron con sus pechos? Si hubiera muerto al nacer, ahora descansaría en paz. Y yo entonces diga, bueno, para descansar en paz es mejor no nacer. Esa es la interpretación. O que no es bueno poner a los niños en la rodilla de su mamá, o que los niños se amamanten. Yo estaría haciendo un exabrupto. ¿Y eso a qué se debió? A que saqué un texto de su contexto, porque ese texto era parte de un todo, y yo solamente saqué la piecita y hice perdone la expresión, una chambonada de interpretación, y lamentablemente pues eso es lo que vamos enseñando. Y es lo que nos dice el señor Scott Duval, y mire lo que él dice: citar pasajes de la Biblia fuera de su contexto puede servir para confeccionar posiblemente un sermón muy bonito, sin embargo, acaba por ocultar las verdades del mensaje de Dios. La interpretación errónea de la Biblia perjudica en última instancia a los oyentes y le hace esclavo en lugar de hacerlos libres por medio de la verdad. Y esa es la importancia de este webinar. Y por eso es importante que estos errores no se cometan. Y por eso es importante tener herramientas para nosotros estudiar el pasaje. ¿Cómo resolvemos esto? Este es sencillo, igual que el anterior. Nosotros tenemos entonces que cada vez que vamos a leer un texto, lo vamos a estudiar, a saborear, asegurarnos de siempre leer la perícopa, que esa sea la perícopa que corresponde. ¿Y qué es una perícopa? No es un perico. ¿Qué es una perícopa? La perícopa, así como estás viendo este nudo, es una unidad temática. Entonces, en ese pasaje, tienes que asegurarte que ese pasaje comenzó allí, el asunto comenzó en ese versículo y el asunto termina en este versículo, y ahí yo tengo una unidad temática, y yo entonces voy a adentrarme a hacerle la interpretación al pasaje. Son palabras rimbombantes, pero lo importante es que sepas que ese versículo, ese pasaje comienza allí, el asunto comienza ahí y el asunto termina en este versículo, y eso te ayuda a no sacar un texto fuera de su contexto. Por ejemplo, si nosotros vamos nuevamente a Job, bueno, aquí parece que no lo tengo, vamos nuevamente a Job capítulo 3, yo tengo que leer todo el capítulo 3 para poder entender lo que Job estaba diciendo, y no solamente sacar un texto del capítulo. Vamos entonces con ya el último error, y no es que este sea el último, por función de tiempo es el último, pero hay otros errores que cometen los cristianos. Y este último error que cometen los cristianos es justamente siempre optar por el lenguaje complicado. Entonces voy a leer el texto, y en vez de prestarle atención a la sencillez, al mensaje sencillo que puedes encontrar sin mucha cosa y sin mucho estudio, que sencillamente está diciendo el autor, entonces queremos encontrar, como decimos nosotros, la quinta pata al gato, y nos complicamos y comenzamos a ver, ay, ¿qué será? Y esta palabra, por ejemplo, algunos se detienen en el Leviatán y creen que todo gira entonces alrededor del Leviatán. ¿Y quién es el Leviatán?
y se olvidan que el pasaje dice, eso no gira alrededor del Leviatán, sino de otras cosas que está diciendo Job. Entonces, aquí está Job capítulo 3. Y cuando lo leemos en esta versión más sencilla, yo comienzo a ver que Job comienza diciendo en este versículo, ¿por qué no nací muerto? ¿Por qué no morí en el vientre? ¿Por qué me alimentaron? Cuando dice, me pusieron en la rodilla de mi madre y me alimentaron. Luego dice, a mí me gustaría haber muerto al nacer, versículo 13. ¿Por qué yo quisiera morir al nacer? Porque así descansaría en paz del mundo. Y comienza a compararse con gente grande que ya había muerto, como reyes y otras personas, príncipes. Y entonces el versículo 6 nuevamente lo dice, ¿por qué no me enterraron como a un niño que nace muerto? Como un niño que nunca vio la luz. Entonces, cuando yo leo esto, yo creo que si yo te pregunto a ti, ¿de qué está hablando Job? Me lo dices tan claro como esto. Job está hablando en estos pasajes de que él no le hubiera gustado nacer, que por qué nació. Y claro, cuando nosotros nos preguntamos por qué él habla así, de por qué tuvo que nacer, por qué no le hubiera gustado nacer. Es que cuando ya tú lees desde el versículo 1, que aquí no lo hemos hecho por causa del tiempo, ese es todo el discurso de Job. ¿Por qué nací? ¿Por qué salí a la luz? ¿Por qué no me quedé en la oscuridad? ¿Por qué menos, verdad? Y al final recuerda que es un hombre que está sufriendo, que ha pasado por un dolor que yo creo que yo no sé, no me gustaría pasarlo, ¿verdad? Eh, entonces, no, esta versión es la versión nueva traducción viviente y por eso lo podemos entender más. Entonces, Job está pasando por una situación de ha perdido sus hijos y no uno. Entonces, y ha perdido todo. Y claro, él lo que hay en su corazón es ¿por qué vine yo a nacer y a sufrir en esta tierra? ¿Ok? Bueno, ¿cómo resolvemos este error? Tan sencillo como 1 más 1 es 2. Leyendo el texto, dándole el sentido más sencillo posible. Aquellas cosas que hay que investigar, se investiga. Aquellas cosas que hay que leer, se leen, pero sencillamente es importante que nosotros le demos el sentido más sencillo posible a la lectura. Ya sí hay que buscar otras cosas, se usa un comentario y todo lo demás, pero la pregunta es, ¿qué está queriendo decir el autor? Y busquemos el sentido más sencillo de lo que está queriendo decir el autor. Y con esto se suma que es otro error, pero no lo quise poner así, que tenemos que tener cuidado con las ideas preconcebidas que llevamos al texto. Tenemos que tener cuidado con esas ideas. Entonces muchas veces vamos con la predicación, con la enseñanza que una vez escuché, con mi posible lectura. Entonces, cuando vamos a un texto, no es tan fácil sacarnos todas las ideas preconcebidas, pero es como si imagínate que es la primera vez que ves ese pasaje y tratar de verlo con un nuevos ojos y no con esa idea que ya tú crees que ahí dice ahí, porque cuando yo llego con una idea preconcebida y lees Mateo cuando habla acerca de los magos, en vez de leer de que justamente eran magos, los magos llegaron, tú enseguida ves que eran 3 magos y que además de ser magos eran reyes. ¿Por qué? Porque es la idea preconcebida que tenemos sobre ese pasaje. Y si no quitamos esa idea preconcebida, no nos damos cuenta que ahí nunca dice 3, ni dice que eran reyes. Dice que eran magos y no dice cuántos magos eran. Entonces, esa es la importancia de que nosotros leamos la Biblia con una mente así como, Señor, hoy, ¿qué me quieres decir? Ayúdame nuevamente a ver este pasaje fuera de esas ideas preconcebidas y definitivamente el Espíritu Santo te va a hablar. Estos son los 6 errores. Ahora, ¿cómo nosotros, yo dije cómo resolverlos en cada uno, cómo nosotros podemos seguir trabajando este tema de la interpretación bíblica? Y en este tema de la interpretación bíblica, liderazgo cristiano, que es
el ministerio que te ha convocado quiere compartirte que este va a ser un módulo que va a estar enseñando en diferentes etapas, porque la Biblia no la podemos para aprenderla a leer, creer de que en un día, una semana, con herramientas se superó todo el problema. Esto es una disciplina y la disciplina requiere formación y requiere que nosotros vayamos aplicando. Y queremos invitarte a este seminario aprendiendo a interpretar la Biblia paso a paso. Aquí está el link para que tú puedas accesar el formulario si te interesa recibir esta capacitación o tienes otras preguntas. Puedes llenar el formulario y ya teniendo tu correo electrónico, tu teléfono, podemos también poder dar aclaración a cualquiera pregunta. Pero este es el link para tú accesar el formulario. Yo, pues te pido que si te interesa el tomar este seminario, te inscribas porque ahí es donde vas a recibir toda la información que te guste, o puedes accesar el formulario y ahí vas a ver más información que necesites en ese proceso. Y esa es una de las ventajas de este tipo de seminario. Nosotros no estamos entregando un certificado, nosotros lo que estamos entregando es facilitar y capacitar en esta área para que realmente tú, cuando te visualizaste cómo quería yo manejar el texto bíblico, puedas llegar a ese punto y después puedas también bendecir a otras personas ayudándole a cómo estudiar la palabra de Dios. Bien, entonces ahora yo quiero invitarte, porque si hemos aprendido acerca de algunos errores que cometemos como cristianos a la hora de la interpretación del texto bíblico, yo te traigo un seminario que definitivamente podrá ayudarte en esa proyección con que te vistes cuando hace un momento hablábamos, cómo te ves, cómo quieres verte este año, en los próximos años, en cuanto al conocimiento de la palabra. Y que definitivamente eso te va a producir calidad de vida, porque cuando nosotros entendemos y comprendemos lo que el Señor quiere para nuestra vida y nos alineamos con eso, con ese propósito, esto trae calidad de vida. Te propongo y te traigo y te invito a participar de este seminario, de este curso que le he titulado Aprendiendo a interpretar la Biblia paso a paso. Y esto te llevará en un proceso que te permitirá examinar la palabra de Dios de una forma adecuada. Y comenzamos presentando primeramente, examinando cuáles deben ser las cualidades del intérprete bíblico, porque sin duda interpretar la palabra de Dios requiere de nosotros algunas cualidades que son básicas, que son necesarias para ser un buen intérprete del texto bíblico. Pero también enseñaremos la importancia de entender el contexto histórico de la Biblia, que es una de las áreas sumamente importantes para nosotros acercarnos a lo que quiso decir el autor en aquel tiempo bíblico. Y además de eso, vamos a ver los pasos para saber justamente cómo accesar ese contexto histórico, social y cultural del texto bíblico. Este proceso al cual te estoy invitando a través de este curso también te va a permitir aprender acerca de cómo poder hacer un análisis correcto del texto, un análisis literario correcto del texto bíblico, que es otro de los componentes necesarios para una correcta interpretación de la palabra de Dios. Pero lo más importante, luego de hacer esa interpretación del texto bíblico, vamos a cruzar el puente y contextualizar el texto bíblico para el siglo XXI. Es decir, esa palabra que Dios habló en un momento, en un tiempo determinado, ¿qué tiene que decirnos a nosotros hoy? Hoy porque decidiste entrar a este curso, hoy porque mostraste interés y tienes esa pasión por querer aprender a interpretar la Biblia.
el costo por módulo, es decir, cada módulo toma un mes hacerlo, donde primero vamos a ver contexto histórico, luego vamos a ver cómo hacer el análisis literario del texto y por último, cómo traer esa palabra al siglo XXI. El costo por módulo serían $100. Pero hoy tenemos por eso te dije al inicio, el que se queda al final, ¿verdad? Tendrá una oferta especial. Y todos aquellos que se inscriban, que se interesen en inscribirse luego de escuchar este webinar, el costo que se te dará a ti por participar en este webinar e inscribirte será de $27.99 por módulo. Recuerda que tendremos 3 módulos, cada módulo toma el tiempo de un mes, es decir, un mes en vez de $150, de $100, te está, ¿verdad?, a salir a $27.99, costo que te dará acceso a todos los videos de este curso, esta enseñanza, que te permitirá también tener los PDF de estas capacitaciones y además de eso algunos instrumentos que yo voy a ofrecerte para que tengas herramientas para hacer este trabajo interpretativo de la palabra de Dios. Solo $27.99, aquellos que se interesen hoy y se interesen tomar este curso. Y lo más importante, acciona, acciona. Ahí está el formulario. Ores a Dios y te inscribas y seas parte de esta formación que estamos haciendo con el texto bíblico. Puedes actuar ahora, ¿ok? Queremos llegar a un cupo de 30 personas y este webinar va a seguir repitiéndose para que las personas lo escuchen y aquel que esté interesado se pueda anotar el módulo y este curso. Así que yo quiero agradecerte, darte un abrazo y por favor, aquellos que están interesados, ahí tienes el link para que puedas tenerlo y puedas accesar. Bueno, muchas bendiciones y abrazos a todos.